Son las 2:25 de la tarde y nosotros continuamos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Y hoy, un programa que de manera particular para este equipo quisiéramos que prestara mucha atención. Vamos a estar hablando con un especialista de alto nivel como es Roberto Tovar. Él es especialista en marketing y ventas, gerente de comercialización del circuito Unión Radio Maracay. Es un profesional con bastante experiencia, es decir, que sabe de lo que va a comentar, sabe de lo que habla. Usted va a escuchar buenas razones, muy buenos consejos para entender esto de gerencia inteligente, cómo medir el éxito real de una campaña de marketing. Vamos a hablar de ese marketing 360 y la importancia que tiene cada una de las estrategias dependiendo de cada producto o servicio. Bueno, definitivamente para nosotros es un verdadero honor tener a Roberto acá en la cabina Éxito, porque además conocemos de cerca su trabajo, así que bienvenido a este espacio. Y para entrar en materia, Roberto, desde la gerencia inteligente, desde la labor que desempeñas en Unión Radio Maracay, hoy en día se habla mucho de métricas, pero ¿cuál es esa diferencia real entre medir la fama o el alcance de una campaña y medir su éxito de ventas, pero además apalancándolo en la diferencia entre los medios tradicionales y los medios digitales? Hola, buenas tardes, Jocelyn Kenji, gracias por el espacio. Fíjate, lo que no se mide no se puede mejorar, pero lo que se mide mal nos hace tomar decisiones muchas veces incorrectas. Entonces, como tú lo decías, no es solamente trabajar con la métrica, es que cuando yo estoy trabajando con los datos, yo debo saber cómo interpretar y analizar los datos. Ahorita, inclusive la inteligencia artificial nos puede ayudar en el tema del manejo y la recopilación de los datos, pero necesitamos del cerebro humano para poder interpretar, porque la verdadera estrategia nace de esa creatividad que tú puedas tener como estratega de marketing y que te permita llevarlo a la práctica en un plano 360. Entonces, no solamente es tener la métrica, no solamente es tener el dato, no solamente es tener el resultado, sino que lo puedas poner en práctica para poder mejorar, como quien dice, esta estrategia que va en el tiempo, ¿no? Va diluida en el tiempo de acuerdo a las metas que tú te puedas establecer como empresa. Fíjate que nosotros generalmente siempre ese indicador que tú mencionabas, el retorno de inversión, es un indicador clave que toda empresa, que todo empresario, que todo equipo de mercadeo tiene que tener siempre a la mano, porque básicamente ese es el que va ligado a lo que es la rentabilidad, y nosotros realmente en los entornos empresariales tenemos que buscar ciertamente es la rentabilidad de la empresa, porque no solamente nos tenemos que conformar con la atracción que podemos generar, que es este lead o este prospecto que yo puedo tener, sino que tengo que llevarlo a la conversión. Entonces la verdadera pregunta es: ¿cuántos prospectos tú estás convirtiendo? ¿Cuánto estás llevando en ese embudo de venta? ¿Cuánto los estás llevando a la conversión? Y es ahí donde muchos equipos de mercadeo, muchos equipos de marketing se caen. Porque básicamente no le podemos dar el tratamiento a todos los clientes por igual. Tenemos que perfilar, conocer realmente qué es lo que quiere el cliente. Anteriormente había una premisa que era: trata el cliente como te gusta que a ti te traten, y básicamente eso ha cambiado. Ahorita es: trata al cliente como el cliente quiere ser tratado. Claro. Entonces, eso, el mundo del marketing, si bien las estrategias vienen siendo las mismas que se van aplicando en el tiempo, pero el mundo del marketing ha evolucionado por el mismo tema de las tendencias que han evolucionado también con el tiempo. Mira, Roberto, muchas cosas que hay que analizar sobre ese tema. Esto va más allá de un like. Esto va más allá del número de seguidores, que por supuesto eso es un tipo de marketing por influencia importante, y las redes sociales, no hay que negarlo, son importantes para interconectarnos, pero no toda estrategia, como tú bien lo explicas, es igual para todo tipo de caso. El vivir sensaciones, el vivir la experiencia, el despertar los sentidos.
de eso van mucho los medios tradicionales, porque a veces nos enfocamos solamente en el marketing por redes sociales, que repetimos, es bastante importante, pero resulta que hay medios como por ejemplo la radio, que te hacen sentir que estás acompañado, que te hacen sentir cercanía, que despierta precisamente todos estos sentidos. ¿Qué puedes sugerir para aquellas personas que no sienten que esto es una inversión, sino un gasto? Fíjate, es parte de un todo. Así como las redes sociales han tenido su auge, es un canal de comunicación que nos permite que mucha audiencia, en este caso joven, nos pueda ver. Pero como tú lo dices, o sea, el medio tradicional, en este caso prensa, radio, televisión, sigue más vivo que nunca. Yo te voy a hablar desde el punto de vista de la radio. Recientemente la Universidad Católica Andrés Bello, en noviembre del 2025, en el último estudio de comportamiento del consumidor, los datos arrojaban que el 60% de las personas todavía creen y siguen escuchando radio en Venezuela. Es decir, de cada 10 personas, 6 escuchan radio. Entonces, cuando tú tienes esta métrica, y es donde digo, es saber manejar también la métrica, cuando tú tienes esta métrica y dices, wow, la radio sigue aún vigente y más viva que nunca en Venezuela. Entonces, es apostar por un medio que no solamente te da prestigio, sino que te da credibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre un medio tradicional como la radio y las redes sociales? Que cuando tú ves una información en las redes sociales, generalmente tú siempre buscas una validación extra. En el caso de la radio no. Para ver si es verdad. En el caso de la radio, lo escuché en la radio, es verdad. Y si lo escuchas de un circuito como Éxitos, aún más. Porque bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado por no dar primicias, sino porque la información que nosotros damos y suministramos es fidedigna. Entonces, de una u otra forma, eso te da a ti un panorama de al momento de invertir, que básicamente la radio es un canal o es un medio de comunicación que te permite llegar masivamente a muchísima audiencia en Venezuela. Y más aún ahorita en poblaciones jóvenes también, porque los chamos ya utilizan el streaming, la radio vía streaming, entonces el 90% de los chamos entre los 15 y los 25 años escuchan la radio a través del streaming. Claro. A partir de los 25 años ya la sintonizamos en este caso en equipos, Frecuencia en modulada. equipos, Radio, pero también el carro. en el carro. El carro tiene mucha trascendencia, la gente escucha mucho la radio. Y la radio es el único medio multitasking. Sí. ¿Por qué? Porque tú mientras vas manejando puedes escuchar la radio, mientras estás trabajando puedes escuchar la radio, mientras estás haciendo cualquier cosa puedes escuchar la radio, mientras que eso no te lo permite hacer las redes sociales. Ojo, las redes sociales te da un apalancamiento digital, pero no lo es todo. No lo es todo, definitivamente. Estamos conversando con Roberto Tovar, gerente de Mercadeo y Ventas de Unión Radio Maracay, pero además es un excelente estratega en esta área. Y definitivamente, Roberto, es sumamente importante eso que dices respecto a la radio, porque si hablamos de neurocomunicación, activa la conciencia fonicular a través de la repetición constante, y por eso Unión Radio tiene las marcas más trascendentales acá. Así que vamos a seguir conversando de este tema tan interesante para usted, emprendedor, empresario que quiere desarrollar las mejores estrategias. Pues hoy lo va a saber todo aquí con Roberto Tovar. Ya volvemos con más acá en Por Dos Razones, y nosotros aquí también estamos viendo el jueguito de Portugal, que lleva 4 goles a favor. Ustedes también están en sintonía, escuchando a través de la Mega. Bueno, vamos a seguir disfrutando de Por Dos Razones y también del partido de fútbol. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 y acá en la cabina seguimos analizando todo sobre la gerencia inteligente junto a Roberto Tovar, nuestro gerente de comercialización, mercadeo y ventas. Con él estamos hablando sobre precisamente esas estrategias inteligentes y cómo dejar de medir likes para empezar a medir dinero. Vamos a seguir descubriendo esas estrategias para convertir la publicidad en ventas reales, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales, porque definitivamente ambos espacios deben ser tomados en cuenta en función de la realidad del mercado, de la realidad del producto, para de este modo hacer las estrategias más asertivas que se puedan convertir. Roberto, vamos a seguir conversando. Coméntanos qué porcentaje de importancia de recursos se le debería asignar a la medición de resultados frente a la creación de campañas. Bueno, te sale más caro no medir. Siempre. Eso indudablemente, ¿no? Generalmente cualquier campaña que tú puedas tener, inclusive cualquier proceso que tú tienes dentro de tu empresa, tiene que venir anclado a unos objetivos, unas metas claras, pero principalmente a unos indicadores clave de gestión, porque estos indicadores clave te van a permitir ir evaluando antes inclusive del cierre de mes, porque es que tú no puedes esperar inclusive el cierre de mes o el cierre de trimestre o el cierre del semestre para tomar decisiones. Tú tienes que ir tomando decisiones paulatinamente a medida que vas viendo resultados, ¿no? Resultados que son tangibles, tú lo decías. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista, desde lo tradicional y lo digital? Es que es parte de un todo. Es parte de un todo y ahorita vemos el auge principalmente de estas campañas 360, pero fíjate algo. Hay algo muy clave en el tema del concepto publicidad 360, porque entonces algunos equipos de mercadeo piensan que 360 es llevar el mensaje a diferentes plataformas, sitios o lugares de la misma forma, y no es así. Cada canal tiene, o cada medio tiene una direccionalidad, digámoslo así, o tiene un sentido, tiene un propósito. Por ejemplo, cuando tú estás en redes sociales, tienes allí un post muy bien llamativo, pero ese mismo post muchas veces lo vemos trasladados a un anaquel, entonces vemos un dangler o un sapito con la misma información, y básicamente el 40% o hasta el 40% de la compra se decide frente al anaquel. Entonces tú tienes que tener allí un llamado a la acción que te permita o que te diga, porque generalmente el ser humano, tú que eres especialista en neurociencia lo sabes más, el ser humano siempre le gusta que le digan qué hacer. Él sabe que tiene que hacerlo, él sabe que tiene que comprarlo, pero él quiere una instrucción. Entonces en el anaquel tú precisamente tienes que jugar con eso, con la psicología del consumidor. Entonces tú tienes que decirle, cómprame, llévame, o sea, que lo invites a que se lleve el producto. Entonces no es solamente trasladar el post bien bonito al anaquel, sino simplemente que sepas que el mensaje o la campaña es 360, no la misma imagen es lo que tú vas a llevar, y pasa mucho también con el tema de las vallas. Entonces ves la misma imagen que tienes en las redes sociales, lo ves publicado en una valla y no es así, o lo que tienes en el dangle lo tienes en la valla y no es así. O sea, básicamente es que tú puedas llevar ciertamente esta estrategia 360 grados, pero adaptando el mensaje comunicacional a cada estándar, podemos decirlo así, o a cada canal. Fíjate, Roberto, que llama mucho la atención que marcas de alto nivel de rango mundial apuestan a distintos tipos de marketing, ¿no? Y sobre todo continúan apostando, insisto, a los medios tradicionales. Pero vamos a hablar de todo el tipo de empresas, desde las pequeñas a las grandes empresas, que ven la inversión en publicidad o en marketing como un gasto. Yo quiero insistir mucho en esto, que no lo ven como una inversión. ¿Cuál es ese primer paso para cambiar esa mentalidad y empezar a medir ese retorno por cada recurso invertido? Y aquí también quisiera que ampliaros un poco con lo que hacemos aquí en Unión Radio, vamos a decirlo así, como un tipo de marketing colaborativo. Bueno, fíjate, principalmente es, como tú lo dices, pasar
de ese constructo social o mental que tenemos, que mercadeo, o en este caso la publicidad, es un gasto y tenemos que verlo como una inversión. Por eso es que ese KPI, el ROI, que es el retorno de inversión, te lo dice, o sea, estoy invirtiendo en publicidad tanto, ¿cuánto yo voy a recuperar? Entonces allí tú vas a ver el margen, tu rentabilidad realmente. Entonces, lo que tú decías es bien cierto. Cuando tú ves grandes empresas, y voy a traer a colación una como Farmatodo, Momento de publicidad, que sigue apostando a precisamente eso, todos los medios, todos los canales y principalmente en la radio, cuando es en este caso el retailer número 1 en Venezuela, con la mayor cantidad de sucursales, más de 200. Entonces todavía sigue creyendo un medio tradicional. Traemos nuevamente a colación la encuesta reciente de la UCAC y estudios que ha hecho inclusive Atenas Grupo Consultor, donde la radio está más viva que nunca, donde de cada 10 personas 6 todavía siguen escuchando radio. Entonces básicamente es allí donde el empresario, el emprendedor tiene que, si bien los presupuestos de marketing no son infinitos, son finitos, generalmente siempre tú dedicas entre un 5 y un 8% a lo que es la inversión de publicidad, de marketing. Tienes que ser muy preciso y tienes que ser muy asertivo y selectivo con qué estrategias yo voy a realmente aplicar y medirlas precisamente para ver que yo ese dinero lo esté invirtiendo de manera inteligente. Y sumé a esa pregunta, Jocelyn, el peso que tiene más una inversión cuando estás actuando de manera colaborativa con una marca de peso y trayectoria. Claro, porque eso es una relación ganar-ganar. Esto es una relación ganar-ganar que te permite precisamente eso, apalancarte. O sea, cuando tú buscas, en este caso, una colaboración, o tú buscas mezclarte con una marca de prestigio, tú básicamente estás buscando también el apalancamiento o la publicidad por emplazamiento. Entonces eso de una u otra forma, como te digo, te da el prestigio. Nosotros acá en Unión Radio, bueno, siempre tratamos de que el cliente precisamente vea eso, que es una inversión que está haciendo en la radio, es un ganar-ganar, y por eso siempre estamos prestos a darle no solamente la cuña radial, sino todo lo que la radio o la plataforma, en este caso de Mundo UR, la plataforma de nuestras redes sociales, le pueden brindar como un apalancamiento digital. Y lo hacemos, como tú dices, o sea, en una relación colaborativa. Y bueno, definitivamente los resultados están vistos porque cada día más personas confían en Unión Radio, en éxitos, y también hemos hecho el abordaje de todas estas aristas que tienen que ver con el mercadeo, y una de las más interesantes o diría yo que de las más importantes a la par es la validación de la estrategia. Roberto, en este sentido, ¿cuál es tu recomendación para el tener en cuenta el tiempo prudente, esperar para evaluar si una estrategia está funcionando o si es momento de recalcular el rumbo? Porque hay empresas que de pronto consideran fórmula ganadora no se cambia, pero los tiempos cambian, la tecnología avanza y las estrategias deben validarse para saber si están funcionando o no están funcionando. Eso debe ser de manera constante. O sea, eso debe ser, si tú tienes tu indicador clave de gestión con una medición mensual, tú vas a ir viendo semana a semana inclusive cómo vas nutriendo este indicador. Y parte de lo que es trabajar en función a proceso te permite eso, que como estás trabajando procesualmente, vas a ir viendo la acumulación como de resultados mensuales, bimensuales, trimestrales. Y eso te va a permitir a ti reaccionar. No esperar al cierre del año para decir fue un año malo, o para decir no cumplimos los resultados, o para decir los objetivos no se cumplieron sino un 70, un 80%, sino que eso te va a permitir a ti reaccionar antes de. Por eso es que la medición de resultados tiene que ser constante. Desde el mismo momento que empiezas a ejecutar tu táctica, tu estrategia, empiezas a medir precisamente con indicadores precisos, el costo de adquisición de clientes, retorno de inversión, también engagement. O sea, hay una gran cantidad de indicadores que te permiten a ti ir evaluando precisamente cómo vas. Bueno, por supuesto, vamos a solicitar tus redes sociales, Roberto, porque hay que seguirte, hay que formarse en este ámbito, y sobre todo cada estrategia y cada táctica es totalmente diferente. Yo quería que tú cerraras con un mensaje porque, por ejemplo, en Unión Radio sería bueno invertir para ganar reconocimiento si tu marca la estás lanzando, para fidelizar a tu audiencia y todos estos ámbitos tan importantes que hay que planificar en una estrategia.
Ok, bueno, pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram @RobertoTobar28, y eso que dices precisamente es totalmente cierto. Unión Radio goza de un prestigio a nivel nacional, estamos presentes en más de 12 ciudades. Aquí en Aragua cubrimos todo lo que es el área metropolitana de Maracay, más de 8 municipios, llegamos de manera directa. Y ¿qué te puedo decir? Recientemente, el año pasado, fuimos reconocidos como el circuito más importante del país, y eso de una u otra forma te permite precisamente eso, ligarte a una marca de prestigio, de reconocimiento. Como yo le decía en la primera parte de la entrevista, nosotros generalmente no buscamos primicias, sino que buscamos es certeza, buscamos que nuestra información sea cierta y que precisamente nuestros oyentes sientan el respaldo de un circuito que no solamente le lleva información, sino que le lleva información real. Roberto Tobar, nuestro gerente de comercialización, mercadeo, ventas y además excelente estratega en esta área. Ustedes lo escucharon acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93, unos sonidos en primera fila. Ya volvemos, quédense con nosotras. Con chicos malos, ¿no?